frente a esto hay un contraste en la favorabilidad que ha bajado un 34% el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué podemos decir de eso? Usted No, es muy grave, Catalina, se lo voy a decir. Yo salí de la presidencia, mantuve una encuesta muy alta todos los 8 años de gobierno y le hice algún bien a este país mejor. El Magdalena no se podía ir. ¿Cuánto mejorar la seguridad en el gobierno mío? Ah, se había acabado el turismo. ¿Cómo se revivió? ¿Cómo creció la palma africana para generar empleo? ¿Cómo se recuperó la industria bananera? ¿Cómo hicimos esos 9 pueblos indígenas en el perímetro de la Sierra Nevada? Sacamos los paramilitares de la Sierra Nevada, la guerrilla. Eliminamos la droga en la Sierra Nevada. En fin, cosas bien importantes, familias en acción. ¿Cómo le ayudamos a la Universidad del Magdalena? ¿Cómo creció el SENA? ¿Cómo creció Familias en Acción? El programa de ancianos, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues hombre, a mí no me pudieron afectar las ideas, porque yo creo que eso de un país seguro, con valores democráticos, sigue teniendo toda la vigencia. Para poder hacer política social, que es fundamental, se requiere una empresa privada que dé recursos permanentes, Catalina. Por eso yo creo en esos 3 temas, en la seguridad democrática, en que haya una gran dinámica de empresa privada, en que haya política social simultánea en el Estado austero. Hombre, elimine tantas entidades innecesarias, reduzca burocracia, reduzca el Estado burocrático, crezca el Estado social, el Estado de educación, el Estado de salud. Y todo eso se vio en ese gobierno, me han hecho mucho daño. Bueno, a toda hora, con tanta infamia contra mí, con tanta acusación y la verdad es que también yo respeto mucho al presidente Duque, lo aprecio. Hay unas cosas buenas del gobierno, hay unos faltantes. Es un momento muy difícil de la vida colombiana. Y entonces la gente dice, no es que Uribe manejaba Colombia 20 años, mentiras. Yo fui presidente 8. Elegimos a Juan Manuel Santos con las tesis nuestras y se cambió. Las aprovechó para elegirse y después se cambió. Fue al revés, a hacer todo lo contrario. Y el presidente Duque, presidente de nuestro partido, es un hombre muy independiente. Entonces la gente dice, no, es que Uribe es el que manda. No. Yo sigo abogando por estas tesis, yo soy muy, muy respetuoso, ya ve las dificultades con el Congreso y me han hecho mucho daño, Catalina, con tanta injusticia, pero ahí seguimos trabajando. Y saben una de las cosas, ¿por qué le doy la cara a los colombianos? Porque no me he robado un peso. Por eso hablo con firmeza contra la corrupción. Doctor Uribe, precisamente eso quería preguntarle. Muchas personas cercanas a usted dicen que usted es un hombre frentero, honesto y patriota. Y hoy quisiera preguntarle, no como un líder político, ni un referente, sino como ciudadano, ¿cómo evalúa el gobierno de Iván Duque? Ya que estaba diciendo que hay unos faltantes. ¿Qué faltantes cree usted? El gobierno del presidente Duque, veamos, ha aumentado mucho el presupuesto educativo. Yo creo que eso no se puede negar. Las energías alternativas, que es un tema ambiental fundamental, van bien. Este país el año entrante tendrá un 14% de energía solar y energía eólica. Ahí nos mostraron en estos días las turbinas que están llegando a La Guajira, vecino de ustedes, tan interesante eso. En infraestructura hay un desatraso. Yo creo que eso está avanzando bien. Pienso que el programa de vivienda es bueno. En la pandemia, el gobierno, yo creo que cerró a tiempo. Muy difícil mantener cerrada una economía como la nuestra, pero el gobierno corrió riesgo. El gobierno había recuperado mucho la economía, Catalina. La economía estaba muy mal cuando llegó el presidente Duque, porque el gobierno anterior había llenado el país lo había llenado de gasto público, de mermelada a los congresistas, de burocracia, impuestos altísimos. El presidente Duque baja los impuestos, la economía reacciona muy bien, pero viene la pandemia y lo daña todo. El gobierno mejora la salud. El gobierno anterior se robó la salud. Se robaron a Capricom, se robaron a Saludcom, a Café Salud. Y eso tiene que tener el país
pendiente aquí en la mente para lo que viene, porque es que la ley 100 de Uribe, la ley 100 es muy buena. La ley 100 es una gran posibilidad de solidaridad para la buena salud de los colombianos. Lo que pasa es que se robaron muchas entidades. Este gobierno ha venido recuperando eso. A mí me dicen que los hospitales intervenidos por este gobierno, como el de Santa Marta, van mejorando. Ha cerrado muchas EPS que no iban bien, que no actuaban con ética. Yo creo que pasamos de 5.700 UCIs a más de 12.000. La vacunación arrancó tarde, pero ha venido acelerándose y yo creo que terminó bien. Hay problemas, Catalina. Yo diría que hay problemas. Por ejemplo, esta reforma que se acaba de aprobar, social, yo creo que es muy buena, pero yo la habría aprobado en agosto del año pasado. Temo que llega tarde. Es muy buena lo que van a hacer con los jóvenes, con los trabajadores, la ampliación de todas esas políticas sociales, que subsidie el empleo de 500.000 jóvenes, etcétera. Pienso que es tarde. El país tiene un problema muy grande de narcotráfico. ¿Qué seguridad va a haber en un país con más de 200.000 hectáreas de narcotráfico? Que es el negocio alimentario de la violencia. El narcotráfico se convierte en un estado criminal que interfiere al Estado de Derecho. Yo creo que el país tiene que avanzar más en austeridad, etcétera. Son temas. ¿Qué le pareció el manejo que el gobierno le dio al paro nacional? Primero, yo distingo entre la protesta y la violencia. Respeto la protesta. En el gobierno mío hubo protesta, se respetó, pero no se permitió la violencia. Creo que hubo dos razones para la protesta que destaco, porque muchos amigos nuestros participaron en esa protesta. Primero, la reforma tributaria que nosotros le pedimos mucho al gobierno no la presenta, estábamos en desacuerdo. Fue el primer partido, el nuestro, en decir que no la presentara, después en decir retírenla, retírenla. Y el crecimiento de la pobreza. Es que Santos, que recibió un país que estaba bajando la pobreza, con lo que hizo, dejó la pobreza muy arriba, la dejó en el 34. Pero al presidente Duque, que la pudo bajar, se le creció al 42,5 por la pandemia. Y eso genera... Y que 2.700.000 colombianos de la clase media se regresen a estratos de pobreza, eso genera rabia. Entonces yo la protesta la respeto, la violencia no. La violencia, yo creo que el gobierno pudo haber evitado la protesta y yo creo que se demoró mucho en tomar medidas como la militarización para frenar la violencia. Porque la violencia de todas maneras se la han querido hacer al presidente Duque. Y hoy Petro sigue amenazando a Colombia con violencia. Hay que ver el último video. Desde que el presidente Duque empezó, dijeron, no, ahí lo vamos a enfrentar en la calle. Y en el año 20 le hicieron la guachafite violencia. Y este año fue muy dura. El gobierno se enamoró mucho en reaccionar. Justificada, en alguna forma, respetable la protesta. Razones, uno las entiende. Rechazable la violencia. Ojalá la reforma que se acaba de aprobar ahora para ampliar las coberturas sociales subió un poquito los impuestos. Duque, el presidente encuentra los impuestos aquí arriba, los baja aquí, ahora los suben un poquito. O sea que no debe afectar la economía, pero sí da recursos para poder ampliar las coberturas sociales, porque la situación de pobreza del país es muy difícil, estimada Catalina. Doctor Uribe, ¿qué podemos decir de los abusos policiales que fueron evidentes en todo el país? Si bien sabemos que la ciudadanía debe respetar la institucionalidad, ¿quién respeta a la ciudadanía? No, Catalina, no se puede generalizar. Yo estoy en desacuerdo contigo. Eso no se puede generalizar. De la fuerza pública colombiana se ha abusado. La fuerza pública colombiana la han debilitado. Y te voy a explicar esto. Una de las razones por las cuales yo estuve en desacuerdo con La Habana. Porque La Habana puso de igual a igual al terrorismo con las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Por qué?
si las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, constitucionales, han respetado al Estado democrático, no han estado al servicio de dictaduras, como ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Centroamérica. Es que este país nuestro, muy importante que lo sepa tu generación, este país fue el país de más larga democracia en el siglo pasado. Mientras México tuvo 12 años de interrupción, aquí solamente hubo 4, Catalina. Sin embargo, y cuando la Fuerza Pública Colombiana ha cometido un delito, los han castigado severamente. Primero, los tratan en La Habana en ese acuerdo de igual a igual con la FARC. Segundo, los someten a la JEP. Un tribunal creado a la medida de la FARC. Y tercero, esa cantaleta de debilitarlos. Es que son unos bandidos. Es que no los dejen disparar, no los dejen armar. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo veía en Buga. Porque Buga es corazón de la patria. Buga es un punto fundamental porque por ahí está la salida a nuestro puerto importante en el Pacífico, que es Buenaventura, y está el cruce sur-norte, norte-sur. Medio se abría paso, y ahí mismo por un teléfono de estos, por WhatsApp, llamaban a la comunidad diciéndole, nos van a matar, y llegaban 2.000 personas, y como sabían que la fuerza pública estaba desarmada, se le abalanzaban. Y entonces, ¿qué pasó, Catalina? ¿Qué pasó? Fuerza pública débil y debilitada, humillada, se le abalanzaban. Entonces había unos enfrentamientos cuerpo a cuerpo de la fuerza pública con los vándalos. De ahí salieron contusos, heridos, asesinatos, violaciones de derechos humanos. Entonces cuando uno dice, militaricen, no, es que Uribe paramilitar de derecha. La seguridad no es de derecha ni es de izquierda, es un valor democrático. Militarizar, no para que salga la policía militar o los soldados a disparar como unos pistolocos, sino para disuadir la violencia. En el gobierno mío había protesta, pero no había violencia. Los indígenas salían marchaban de Popayán a Cali, pero no podían bloquear la carretera. Que entraban a la ciudad de Cali, pero no se les permitía bloqueos. Inclusive por ahí hay videos testimoniales muy importantes. Una noche yo en Cali, desde un puente con un megáfono discutiendo con ellos. Entonces, protesta sí, pero autoridad también. Y me parece muy grave 2 cosas. Se abusa, se debilita la fuerza pública y se abusa. Eso no quiere decir que la fuerza pública pueda cometer desmanes. Pero cuando la fuerza pública está débil, se le abalanza y se crean condiciones para desmanes. Cuando la fuerza pública es fuerte, disuade la violencia, estimada Catalina. Permítame preguntarle, usted ahorita decía que, bueno, Juan Manuel Santos hizo todo lo contrario a sus apuestas. Destacaba algunas cosas del presidente Iván Duque, pero también decía que habían faltantes. ¿Esta sería la razón por la que usted ha dicho que no apoyaría candidatos sino ideas? No, yo no he dicho eso. Pues yo siempre me han movido ideas, Catalina, a lo largo de mi vida pública. Imagínense que todavía sigo presentando proyectos al Congreso a través de la bancada. Hoy se discutía, por ejemplo, un proyecto que le entregué a la bancada para que se amplíe el contrato de aprendizaje y haya más oportunidades de empleo para los jóvenes. Pues el país tiene un problema muy grande. Santa Marta que sí que lo tiene, de desempleo juvenil. Entonces, a mí me han jalonado siempre las ideas. No, yo lo que he dicho es que a mí me han hecho daño a mi reputación. La han afectado, Catalina. Entonces, si yo me pongo a decir apoyar a un candidato, le puedo hacer daño. ¿Yo qué voy a hacer? Esperar que el Centro Democrático tenga su candidato. Ese candidato seguramente entrará a un acuerdo de coalición con otros candidatos. Será muy importante la parte programática. Yo, ¿cómo voy a hacer muy activamente y hablando de temas para que no aparezca yo en la sombra de ese candidato haciéndole daño? Te digo humildemente, yo creo que le he hecho bien a Colombia. La infamia me ha hecho daño. Ahora, antes de llegar a tu programa, estaba hablando con unos jóvenes
Venecia, Antioquia, contándoles qué hizo mi gobierno, etcétera. Esa rabia con que han distorsionado mi gobierno. Gritan en la calle, Uribe Paraco. En el Magdalena sí que saben que yo desmonté los paramilitares, Catalina. Allá sí que saben que yo desmonté los paramilitares. Entonces una rabia diciendo, es que Uribe es Paraco, es que Uribe ordenó que hubiera falsos positivos. Infamia tras infamia, Catalina. Entonces yo no quiero hacerle daño a un candidato del Centro Democrático o de coalición. ¿Cómo voy a trabajar sin hacer ese daño? Lo estoy pensando. ¿Quién podría ser una posible apuesta del Centro Democrático teniendo en cuenta que su partido tiene varios precandidatos? No, yo de ese tema no puedo hablar, hija. Ahí habrá un procedimiento de selección objetiva que ellos mismos están discutiendo, quieren hablarle al país en unos foros, enseguida que haya un sistema de encuestas. No hay mejor regla que la que se den los propios candidatos, Catalina.